En octubre de 2019, un dron comercial captó algo en el Valle de los Muertos que no debería existir. Las imágenes mostraban estructuras imposibles, sombras que se movían contra el viento y un sonido que la tecnología no pudo filtrar. Un sonido que los pobladores de San Miguel del Silencio conocían desde hace 32 años. Un eco que nunca dejó de resonar. El Valle de los Muertos no es su nombre oficial. En los mapas aparece como Cañada Seca, una depresión geológica de 43 kilómetros entre las montañas de Durango y Chihuahua. Pero nadie lo llama así. Los arrieros que atravesaban la región en el siglo XIX le dieron ese nombre después de encontrar 17 mulas muertas sin marcas visibles, con los ojos abiertos y las patas rígidas apuntando hacia el mismo punto del horizonte. Los animales no tenían heridas, no había señales de depredadores, simplemente dejaron de vivir, todos a la vez, mirando hacia el norte. Durante décadas, el valle fue una cicatriz en el paisaje que la gente evitaba. Las comunidades cercanas construyeron sus caminos rodeándolo, añadiendo horas de viaje para no atravesar esos 17 kilómetros de tierra agrietada donde la vegetación crecía retorcida y los pájaros nunca anidaban. Los ancianos contaban que el valle guardaba algo anterior a la conquista española. Algo que los pueblos originarios habían sellado con piedras talladas y advertencias que el tiempo borró, pero que el instinto aún recordaba. En 1987 llegaron los geólogos. Un equipo de la Universidad Autónoma de Chihuahua obtuvo permisos para estudiar formaciones rocosas que prometían revelar millones de años de historia geológica. Eran 6 investigadores liderados por el doctor Héctor Maldonado, un hombre de 52 años con 3 décadas de experiencia en campo y una reputación impecable. Con él viajaban 2 geólogas jóvenes, Carolina Reyes y Abril Domínguez, un técnico en cartografía llamado Ernesto Salas y 2 asistentes de investigación, los hermanos Omar y Miguel Castañeda. Instalaron el campamento base a 3 kilómetros de la entrada del valle, donde el terreno todavía mostraba signos de vida normal. Árboles de mezquite, cactáceas dispersas, huellas de coyotes y liebres. El plan era simple: 6 semanas de estudio, perforaciones de prueba, mapeo de estratos geológicos, recolección de muestras. Trabajo rutinario para profesionales experimentados. Los primeros 10 días transcurrieron sin incidentes. Los reportes diarios que enviaban por radio a la universidad eran monótonos. Descripciones técnicas de formaciones sedimentarias, coordenadas GPS, profundidades de perforación. Carolina Reyes mencionó en su bitácora personal que los equipos electrónicos presentaban interferencias cerca del centro del valle, pero lo atribuyó a depósitos minerales con alta concentración de magnetita. Una explicación razonable, científica, tranquilizadora. El día 11, algo cambió. Ernesto Salas reportó por radio que había encontrado estructuras artificiales parcialmente enterradas. No eran recientes. Las piedras mostraban erosión consistente con siglos de exposición, pero los cortes eran demasiado precisos para ser naturales. Formaban un patrón circular de aproximadamente 40 metros de diámetro, con canales tallados que convergían hacia un punto central, donde el suelo presentaba una coloración diferente, casi negra, como si hubiera sido quemado a temperaturas extremas. El doctor Maldonado solicitó una extensión de 2 semanas. La universidad aprobó. Querían fotografías, mediciones exactas, análisis de carbono. El equipo comenzó a trabajar en turnos extendidos, documentando cada centímetro de las estructuras. Abril Domínguez tomó más de 300 fotografías. En ninguna de ellas aparece completo el círculo de piedras. En todas hay una sección borrosa, como si algo interfiriera con la lente justo en el momento del disparo.
La noche del día 15, los hermanos Castañeda escucharon algo. Ambos coincidieron en la descripción: un sonido grave, constante, que parecía venir del subsuelo. No era sísmico. Los instrumentos no registraron vibraciones, pero ellos lo escucharon durante 40 minutos, desde las 2 de la madrugada hasta las 2:40. Un zumbido profundo que hacía vibrar el aire sin mover la tierra. El doctor Maldonado decidió investigar el punto central del círculo. Ordenó una perforación exploratoria de 6 metros. A los 4,5 metros, la broca se detuvo. No por dureza de la roca, sino porque encontró vacío. Había una cámara subterránea. Las lecturas del sonar mostraban un espacio de dimensiones considerables, pero la forma era irregular, imposible de mapear con precisión, como si las ondas sonoras se perdieran dentro. Ernesto Salas bajó con equipo de espeleología. Carolina Reyes los siguió. Llevaban lámparas de alta potencia, medidores de gases, cámaras de video. Estuvieron abajo durante 53 minutos. Cuando emergieron, ambos estaban pálidos y se negaron a hablar durante horas. Esa noche, Carolina escribió en su bitácora personal: «Lo que vimos no puede ser natural, pero tampoco puede ser obra humana, no con esa antigüedad, no con esa precisión». Las últimas comunicaciones del equipo llegaron el día 18. El doctor Maldonado informó que habían encontrado inscripciones en las paredes de la cámara subterránea. No coincidían con ningún sistema de escritura conocido en Mesoamérica. Solicitó que la universidad contactara a expertos en epigrafía. Mencionó que todos los miembros del equipo habían comenzado a tener el mismo sueño: un círculo de piedras que respiraba, y voces que hablaban en un idioma que no existía, pero que de alguna forma entendían. El día 19, el silencio. Las radios dejaron de transmitir. La universidad esperó 48 horas antes de enviar un equipo de búsqueda. Cuando llegaron al campamento, encontraron las tiendas intactas, los equipos funcionando, las notas de campo ordenadas sobre las mesas de trabajo. La comida todavía estaba en los platos, apenas tocada. Las linternas encendidas, consumiendo las últimas gotas de batería, pero no había rastro de los 6 investigadores. Las autoridades locales iniciaron una búsqueda exhaustiva. Rastreadores experimentados peinaron cada metro del valle durante 2 semanas. Helicópteros sobrevolaron la zona. Berros entrenados siguieron rastros que se desvanecían sin explicación en el centro del círculo de piedras. No encontraron cuerpos. No encontraron evidencia de violencia. No encontraron nada que explicara cómo 6 personas desaparecieron de un campamento cerrado sin dejar huellas. El caso fue clasificado como desaparición inexplicable. Las familias exigieron respuestas que nunca llegaron. La universidad cerró el acceso al valle y prohibió nuevas expediciones. Los equipos y materiales fueron recuperados y almacenados. Las bitácoras y fotografías fueron archivadas en cajas que nadie volvió a abrir durante 32 años. Pero el valle no olvidó. Los pobladores de San Miguel del Silencio, el pueblo más cercano, reportaron que cada aniversario del día 19, exactamente a las 2 de la madrugada, se escuchaba el mismo sonido que los hermanos Castañeda describieron. Un zumbido profundo que duraba 40 minutos. Un eco que emergía de la tierra como un corazón latiendo en cámara lenta. Y si te quedas escuchando hasta el final, dicen que puedes oír voces, 6 voces mezcladas con el zumbido, llamando desde algún lugar que no está en ningún mapa. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Lo que descubriremos en los archivos de aquel dron podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el Valle de los Muertos. 32 años es tiempo suficiente para que una tragedia se convierta en leyenda, para que los hechos se mezclen con la imaginación, hasta que nadie recuerde dónde termina la verdad y comienza el mito.
En San Miguel del Silencio, el desaparecimiento de los 6 geólogos se transformó en la historia que los padres contaban a sus hijos para mantenerlos lejos del valle, una advertencia envuelta en misterio. Pero Abril Domínguez tenía una hermana. Se llamaba Teresa y en 1987 tenía 23 años. Cuando su hermana desapareció, Teresa acababa de graduarse como ingeniera en sistemas. Dedicó los siguientes 32 años a una sola misión: descubrir qué sucedió en el Valle de los Muertos. Teresa nunca aceptó las explicaciones oficiales. Animales salvajes, desorientación, caída en grietas profundas. Cada hipótesis parecía diseñada para cerrar el expediente, no para encontrar respuestas. Ella sabía que su hermana era una profesional meticulosa, que el doctor Maldonado era un veterano de campo con experiencia en las condiciones más adversas, que ninguno de ellos habría cometido errores básicos de supervivencia. Durante 3 décadas, Teresa recopiló cada fragmento de información disponible, visitó archivos municipales, estatales, universitarios, entrevistó a cada persona que había participado en las búsquedas originales, localizó a los familiares de los otros 5 desaparecidos y formó una red de personas unidas por la misma ausencia, el mismo vacío que ninguna explicación oficial había llenado. En 2015, Teresa se jubiló de su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Con su liquidación, compró equipo especializado: cámaras térmicas, detectores de metales, escáneres de georradar. Aprendió a pilotear drones. No los drones recreativos que volaban en los parques, sino equipos profesionales con cámaras de alta resolución, sensores multiespectrales, capacidad de mapeo tridimensional. Gastó sus ahorros en tecnología que 30 años atrás no existía. El gobierno de Chihuahua había declarado el Valle de los Muertos como zona restringida después de la desaparición, oficialmente por inestabilidad geológica. Teresa sabía que era una excusa. La verdadera razón era evitar más desapariciones, más preguntas incómodas, más familias destrozadas exigiendo respuestas que nadie podía dar. Durante 4 años, Teresa planeó. Estudió mapas satelitales, imágenes de archivo, patrones climáticos. Identificó las rutas de patrullaje de las autoridades locales, los horarios en que el valle quedaba sin vigilancia. Calculó ventanas de tiempo, trayectorias de vuelo, puntos de despegue y aterrizaje que le permitirían sobrevolar la zona sin ser detectada. En octubre de 2019, 32 años después de la desaparición, Teresa ejecutó su plan. No fue al valle. No tenía intención de desaparecer como su hermana. Su estrategia era más inteligente. Enviaría ojos que vieran sin riesgo, que grabaran sin estar presentes, que revelaran sin exponerse. Esperó una noche sin luna. Las condiciones meteorológicas eran perfectas: cielo despejado, viento mínimo, temperatura estable. A las 11 de la noche, desde una colina situada a 8 kilómetros del perímetro del valle, lanzó su dron. Un modelo profesional de largo alcance con autonomía de vuelo de 45 minutos, cámara estabilizada de alta definición, visión nocturna, sensor térmico, micrófono direccional capaz de captar sonidos a distancias considerables. Programó una ruta automatizada que cubriría todo el valle en un vuelo sistemático de cuadrícula. El dron despegaría, volaría el patrón completo, grabaría todo y regresaría al punto de origen. Teresa se quedaría en la colina monitoreando desde su laptop, sin acercarse nunca a la zona prohibida. El dron entró al valle a las 11:17. Las primeras imágenes mostraban exactamente lo que Teresa esperaba: terreno árido, formaciones rocosas, el círculo de piedras parcialmente visible bajo décadas de sedimento acumulado. La cámara térmica no detectaba signos de vida animal.
ni siquiera insectos. El valle estaba vacío de una forma que contradecía toda lógica ecológica. A las 11:32, el dron alcanzó el punto central del círculo. La cámara enfocó hacia abajo, hacia el lugar donde 32 años atrás el doctor Maldonado había ordenado la perforación. El agujero seguía ahí, parcialmente cubierto por tablas de madera podridas que alguien había colocado como precaución inútil. Fue entonces cuando las lecturas comenzaron a fallar. El sensor térmico mostró un pico de temperatura que no tenía sentido. El suelo alrededor del agujero marcaba -2 °C, pero el interior del agujero registraba 47 grados. Una diferencia imposible en un espacio de apenas 2 metros. El dron descendió siguiendo las instrucciones programadas. A 50 metros de altura, el micrófono direccional captó algo. Un sonido. El mismo sonido que los hermanos Castañeda habían descrito 32 años atrás. Un zumbido grave, constante, que no provenía de una fuente identificable, sino que parecía emanar del aire mismo. Teresa observaba desde su laptop con el corazón acelerado. Las imágenes mostraban algo que la tecnología de 1987 no habría podido revelar. Dentro del círculo de piedras, bajo la tierra, había estructuras, no cavernas naturales, estructuras geométricas perfectas, paredes lisas, ángulos precisos. Y algo más. La cámara captó movimiento. Sombras que se desplazaban con patrones regulares, como si siguieran rutas establecidas, pero no había nada proyectando esas sombras. No había fuente de luz que pudiera crearlas. Simplemente existían, oscuridades más profundas que la noche, moviéndose dentro de la cámara subterránea con propósito evidente. A las 11:47, el dron perdió estabilidad. Los motores funcionaban correctamente, pero el aparato comenzó a girar como si fuerzas invisibles lo empujaran desde direcciones opuestas. Teresa intentó retomar control manual. El sistema no respondía. El dron descendía en espiral hacia el agujero del centro del círculo. Los últimos segundos de grabación mostraron el interior de la cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, las mismas que el doctor Maldonado había mencionado en su último reporte. Pero la cámara del dron capturó algo que ninguna fotografía de 1987 había registrado. Las inscripciones brillaban, una luminiscencia tenue pero inconfundible, como si la piedra misma emitiera luz. Y en el centro de la cámara, sobre el suelo negro que Carolina Reyes había descrito, había 6 objetos, 6 mochilas de campo perfectamente alineadas, sin polvo, sin deterioro, como si hubieran sido colocadas ahí esa misma tarde. Teresa reconoció una de ellas, el logo de la Universidad Autónoma de Chihuahua todavía visible, el nombre A. Domínguez, escrito con marcador permanente en la solapa frontal. El dron se estrelló. La transmisión se cortó. Teresa recuperó el aparato 3 días después, destrozado pero con la memoria de grabación intacta. Tenía 28 minutos y 43 segundos de material. 28 minutos que mostrarían al mundo que el Valle de los Muertos no era una leyenda. Pero cuando intentó reproducir las grabaciones en su computadora, descubrió algo más. El audio contenía frecuencias que el oído humano no podía procesar directamente, pero que el software especializado podía convertir en rango audible. Cuando Teresa reprodujo esas frecuencias traducidas, escuchó voces. 6 voces diferentes hablando al mismo tiempo. 6 personas describiendo un lugar que no podía existir. Un espacio donde el tiempo no funcionaba como debería, donde 32 años eran simultáneamente un instante y una eternidad.
Y una de esas voces era la de Abril Domínguez, su hermana, explicando con calma científica algo que desafiaba toda ciencia conocida. La grabación terminaba con las 6 voces, diciendo la misma frase al unísono. No vinimos a un lugar diferente, vinimos a un tiempo diferente. Y ahora este tiempo nos pertenece tanto como nos pertenecía el otro. Teresa Domínguez pasó los siguientes días transcribiendo cada palabra, analizando cada imagen, intentando comprender lo imposible. Y luego tomó una decisión que cambiaría todo. Las decisiones que tomamos frente a lo imposible definen quiénes somos realmente. Teresa Domínguez enfrentó una elección que había atormentado a su familia durante 3 décadas: guardar silencio o exigir verdad. El material que su dron había capturado contradecía todo principio científico establecido. Mostrarlo al mundo significaría ser ridiculizada, cuestionada, posiblemente declarada inestable. Pero no mostrarlo significaría traicionar 32 años de búsqueda. Teresa eligió un camino intermedio. No acudiría a los medios masivos ni a las autoridades que habían cerrado el caso décadas atrás. En cambio, contactó a alguien con las credenciales y la reputación suficiente para dar legitimidad a lo imposible. El doctor Santiago Cordero, astrofísico retirado de la UNAM, especializado en anomalías temporales teóricas. El doctor Cordero tenía 78 años en 2019. Había dedicado 4 décadas a estudiar paradojas temporales, singularidades espaciotemporales y fenómenos cuánticos que la física tradicional no podía explicar. Sus teorías habían sido marginadas por la comunidad académica, consideradas demasiado especulativas, demasiado cercanas a la ciencia ficción. Pero Teresa sabía que un hombre rechazado por proponer lo imposible sería exactamente quien podría entender evidencia de lo imposible. Se reunieron en la Ciudad de México, en el pequeño departamento donde el doctor Cordero vivía rodeado de libros y ecuaciones escritas en pizarras que cubrían todas las paredes. Teresa le mostró las grabaciones sin contexto previo. Quería su reacción sin contaminarla con expectativas. El doctor Cordero observó los 28 minutos completos en silencio absoluto. Cuando terminó, permaneció inmóvil durante 5 minutos mirando la pantalla en negro. Finalmente habló. Esto no debería ser posible, pero lo es, y eso cambia todo. Durante las siguientes semanas, trabajaron juntos analizando cada fotograma, cada frecuencia de audio, cada anomalía visual. El doctor Cordero aplicó modelos matemáticos que había desarrollado en los años 80, ecuaciones que predecían la existencia de burbujas temporales, zonas donde el tiempo podía fluir a velocidades diferentes o en direcciones no lineales. Las estructuras geométricas que el dron había revelado bajo el círculo de piedras coincidían con patrones que Cordero había teorizado como necesarios para estabilizar una burbuja temporal. Los ángulos precisos, las proporciones matemáticas, todo apuntaba a un diseño intencional. Pero diseño implicaba diseñador e implicaba conocimientos sobre física temporal que la humanidad actual apenas comenzaba a comprender. Alguien construyó esto hace siglos, explicó Cordero mientras trazaba diagramas en una de sus pizarras. Utilizaron principios que nosotros apenas estamos descubriendo. Y lo más aterrador, sabían exactamente qué estaban haciendo. No es un accidente geológico, es ingeniería temporal. La pregunta que ninguno podía responder era ¿por qué? ¿Por qué alguien construiría una burbuja temporal en medio del desierto mexicano? ¿Qué propósito justificaba ese nivel de complejidad? Cordero tenía una hipótesis que sonaba a locura, pero que los datos respaldaban. No fue construida para atrapar, fue construida para preservar. Las voces en la grabación proporcionaban pistas.
Cuando Teresa y Cordero analizaron detalladamente las palabras de los 6 geólogos desaparecidos, descubrieron que no estaban pidiendo ayuda, estaban documentando. Describían con precisión científica las características de un espacio donde el tiempo funcionaba de manera diferente, donde los 32 años transcurridos en el exterior equivalían a apenas semanas en el interior de la burbuja. La voz de Abril Domínguez era la más clara. En uno de los segmentos de audio traducido, explicaba: hemos encontrado evidencia de civilización anterior, no prehispánica, anterior. Las dataciones que hemos realizado con el equipo disponible sugieren antigüedad de más de 12.000 años. Pero los materiales están en condiciones perfectas, como si hubieran sido depositados ayer. Ahora entendemos por qué. Este lugar no envejece, o envejece tan lento que la diferencia es imperceptible. Otra voz, la del doctor Maldonado, añadía información crucial. Las inscripciones no son decorativas, son instrucciones. Hemos logrado descifrar aproximadamente el 30%. Describen un proceso para entrar y salir de la burbuja temporal de manera controlada. Pero requiere algo que nosotros no trajimos. Requiere réplica exacta de un patrón de frecuencias sonoras. El círculo de piedras de la superficie funciona como resonador. Sin la frecuencia correcta, el acceso es unidireccional. Esa revelación explicaba por qué los 6 investigadores no habían regresado. No estaban atrapados por fuerza o voluntad malévola. Estaban atrapados por ignorancia, por haber cruzado un umbral sin entender el mecanismo de retorno. Y dentro de la burbuja, mientras el mundo exterior envejecía décadas, ellos experimentaban el tiempo a velocidad diferente. Cordero calculó los ratios temporales basándose en las descripciones de las grabaciones. Sus números eran inquietantes. Por cada año dentro de la burbuja, aproximadamente 15 años pasaban fuera. Si los geólogos habían desaparecido en 1987 y era 2019, habían transcurrido 32 años externos. Pero dentro de la burbuja, los 6 investigadores habrían experimentado solo 2 años y 2 meses. «Siguen vivos», dijo Teresa con voz quebrada. «Mi hermana sigue viva, todos ellos. Han envejecido apenas 2 años, mientras el mundo perdía 3 décadas buscándolos». Pero esa revelación traía una pregunta más terrible. ¿Cómo sacarlos? El doctor Cordero estudió las inscripciones parcialmente visibles en las imágenes del dron. Trabajó con lingüistas especializados en escrituras antiguas de Mesoamérica, aunque todos coincidían en que aquellos símbolos no se parecían a nada catalogado. Finalmente, por proceso de eliminación y análisis de patrones, Cordero propuso una traducción tentativa de uno de los fragmentos. La inscripción describía un ritual acústico. El círculo de piedras en la superficie había sido diseñado para resonar a frecuencias específicas cuando el sonido era producido desde puntos determinados. La geometría exacta del círculo amplificaba y modulaba las ondas sonoras, creando un patrón de interferencia que interactuaba con la burbuja temporal subyacente. Era el equivalente antiguo de una llave sónica. Teresa y Cordero pasaron meses intentando reconstruir las frecuencias necesarias. Utilizaron software de modelado acústico, simulaciones computarizadas de cómo el círculo de piedras modificaría los sonidos emitidos. Probaron cientos de combinaciones. Ninguna coincidía perfectamente con lo que las inscripciones parecían describir. Fue en marzo de 2020 cuando Teresa tuvo una intuición. El zumbido que se escuchaba cada aniversario, el sonido que los pobladores de San Miguel del Silencio reportaban fielmente cada 19 de octubre a las 2 de la madrugada. Ese no era un efecto residual, era una señal.
Era el patrón de frecuencias correcto, emanando desde dentro de la burbuja, intentando crear resonancia con el exterior. Los geólogos descubrieron cómo activar el mecanismo, explicó Teresa. Están intentando abrir la puerta desde dentro, pero necesitan que alguien responda desde fuera. Necesitan que repliquemos el patrón. Cordero verificó la hipótesis con los datos disponibles. Las frecuencias captadas en los aniversarios coincidían con los patrones teóricos que había calculado. Era una llamada codificada en física, un SOS escrito en ondas sonoras que solo resonarían correctamente si alguien las entendiera y respondiera. Tenían la teoría, tenían las frecuencias, tenían la determinación, pero también tenían un problema. Acceder al Valle de los Muertos seguía siendo ilegal. Las autoridades no permitirían un experimento basado en física teórica especulativa en una zona donde 6 personas habían desaparecido. Teresa tendría que elegir entre la ley y la verdad. En septiembre de 2020, 33 años después del desaparecimiento original, Teresa Domínguez tomó la decisión final. No pediría permiso. No esperaría aprobaciones de burocracias que habían abandonado la búsqueda décadas atrás. Volvería al valle, llevaría el equipo necesario para generar las frecuencias calculadas y activaría el mecanismo que podría traer de regreso a su hermana. Pero antes de partir, grabó un video explicando todo. Las imágenes del dron, las grabaciones de audio, los cálculos del doctor Cordero, su plan de acción. Lo subió a un servidor con instrucciones de publicarlo automáticamente si ella no actualizaba el sistema cada 48 horas. Era su seguro de vida. Si algo salía mal, el mundo sabría la verdad. El doctor Cordero, demasiado anciano para el viaje pero comprometido hasta el final, le proporcionó un dispositivo que él mismo había construido. Un generador de frecuencias programable diseñado para reproducir el patrón exacto con la potencia acústica necesaria para resonar con el círculo de piedras. «Si mis cálculos son correctos», le dijo mientras empacaba el equipo, «esto abrirá la puerta, pero no sé cuánto tiempo permanecerá abierta. Minutos, quizás. Tendrás una ventana muy breve». El 19 de octubre de 2020, 33 años exactos después de la desaparición, Teresa Domínguez regresó al Valle de los Muertos. No iba sola. Había reclutado a 3 personas, un ingeniero de sonido especializado en acústica de campo, una geóloga joven que había leído sobre el caso y creía que merecía respuestas, y un documentalista independiente que llevó cámaras para grabar todo lo que sucediera. Llegaron al círculo de piedras a la 1 de la madrugada. Instalaron el generador de frecuencias del doctor Cordero en el punto exacto que los cálculos indicaban. El centro geométrico del círculo, directamente sobre el agujero que 33 años atrás había revelado la cámara subterránea. El ingeniero de sonido calibró los parlantes direccionales, verificó que las frecuencias programadas fueran exactas. Todo estaba listo. A las 2:05, Teresa encendió las cámaras y comenzó a narrar. Explicó quién era, por qué estaba ahí, ¿qué esperaba lograr? Mostró las coordenadas GPS, la fecha, la hora. Quería que quedara registro indiscutible de lo que estaba por suceder. Si funcionaba, sería evidencia científica de fenómenos que cambiarían la comprensión humana del tiempo. Si fallaba, al menos quedaría documentado el intento. A las 2 de la madrugada exactamente, activó el generador. El sonido era extraño, nada musical. Una combinación de frecuencias graves y agudas que se superponían creando batidos acústicos, pulsaciones que parecían venir de todas direcciones simultáneamente. El círculo de piedras respondió inmediatamente. Las rocas comenzaron a vibrar visiblemente, resonando como diapasones gigantes.
Durante los primeros 30 segundos nada más sucedió. Luego, el suelo alrededor del agujero central comenzó a brillar. Una luminiscencia tenue, pero inconfundible, idéntica a la que el dron había capturado en las inscripciones de la cámara subterránea. Las piedras del círculo amplificaban el sonido, modificándolo, creando patrones de interferencia que se propagaban hacia abajo, hacia la burbuja temporal sellada. A los 2 minutos, el zumbido que los pobladores reportaban cada aniversario comenzó a emerger desde el subsuelo, pero esta vez no era pasivo. Interactuaba con las frecuencias que el generador producía, creando una respuesta armónica. Estaban estableciendo resonancia. La puerta estaba respondiendo. A los 4 minutos, algo cambió en el aire. La temperatura descendió bruscamente. El documentalista reportó que las cámaras mostraban distorsión temporal en las imágenes, como si los fotogramas se reprodujeran a velocidades variables. El ingeniero de sonido confirmó que estaban recibiendo eco de las frecuencias, pero el eco llegaba antes que el sonido original, imposible según física convencional, perfectamente consistente con una burbuja temporal abriéndose. A los 6 minutos y medio, vieron movimiento dentro del agujero, luces, lámparas, y entonces una figura emergió trepando por el agujero con dificultad. Un hombre de aproximadamente 50 años, con ropa de campo deteriorada, pero no tanto como debería después de 33 años. Ernesto Salas, el técnico en cartografía, salía de la burbuja temporal. Teresa corrió hacia él. Ernesto estaba desorientado, agotado pero consciente. Sus primeras palabras fueron: ¿cuánto tiempo pasó afuera? Cuando Teresa le dijo que habían transcurrido 33 años, Ernesto se desplomó de rodillas. Para él, habían sido 2 años y 4 meses, atrapado en un lugar donde el tiempo se arrastraba mientras esperaba que alguien entendiera las señales. Detrás de Ernesto emergieron los demás. Carolina Reyes, luego los hermanos Castañeda, después el doctor Maldonado. Todos envejecidos apenas 2 años. Todos exhaustos, traumatizados, pero vivos. Cuando Teresa preguntó por su hermana Abril, el doctor Maldonado negó con la cabeza. Ella no sale todavía. Está terminando el registro. Nos hizo prometer que documentaríamos todo antes de abandonar la cámara. Abril Domínguez emergió última, cargando 3 mochilas llenas de material. Bitácoras escritas a mano, muestras de las inscripciones, fotografías tomadas con las cámaras que habían conservado durante los 2 años subterráneos. Cuando vio a Teresa, se abrazaron en silencio. No había palabras suficientes para ese momento, pero la reunión fue breve. El doctor Maldonado advirtió que la resonancia no duraría mucho. Necesitaban alejarse del círculo antes de que se cerrara, o quedarían atrapados en un estado intermedio. Todos corrieron hacia los vehículos, mientras el generador seguía funcionando, manteniendo la puerta abierta esos minutos cruciales. A las 2:17 de la madrugada, el sonido cesó. El generador se apagó no por falla técnica, sino porque las baterías se habían consumido a velocidad imposible, como si dentro de la zona de resonancia el tiempo hubiera acelerado para los dispositivos electrónicos. El círculo de piedras dejó de brillar. La puerta se cerró. Pero esta vez, todos estaban del lado correcto. En los días siguientes, el mundo descubrió la historia. Teresa publicó el video completo, las grabaciones del dron, la documentación del doctor Cordero, las imágenes del rescate. Los medios internacionales cubrieron el caso como el descubrimiento científico más importante del siglo. Físicos, arqueólogos, antropólogos convergieron en México exigiendo acceso al valle, pero las autoridades sellaron la zona con medidas aún más estrictas. El gobierno federal
declaró el Valle de los Muertos como sitio de interés científico prioritario y prohibió cualquier acceso no autorizado. Instalaron vigilancia permanente, cercas de alta seguridad, sistemas de monitoreo. La razón oficial era preservación del sitio. La razón real, que todos sospechaban pero nadie confirmaba, era miedo. Los 6 geólogos rescatados fueron sometidos a exámenes médicos exhaustivos. Físicamente mostraban envejecimiento consistente con 2 años y 4 meses. Sus células, su ADN, sus órganos, todo confirmaba que para sus cuerpos solo había transcurrido ese tiempo. Pero psicológicamente, la experiencia había dejado marcas profundas. Habían vivido 2 años sabiendo que afuera el mundo envejecía a velocidad diferente, que sus familias los creían muertos, que cada día dentro equivalía a semanas perdidas en el exterior. Las bitácoras que Abril había rescatado contenían información que desafió todo conocimiento establecido. Descripciones detalladas de la cámara subterránea, traducciones parciales de las inscripciones, teorías sobre la civilización que había construido la burbuja temporal. Según sus notas, la estructura tenía al menos 12.000 años de antigüedad, construida por una cultura que dominaba principios de física que la humanidad moderna apenas comenzaba a comprender. Pero lo más inquietante estaba en las últimas páginas del diario de Abril. Describía otros objetos encontrados dentro de la cámara, artefactos que sugerían que el círculo de piedras no era único. Había referencias a ubicaciones similares en diferentes partes del mundo. Coordenadas parciales, descripciones geográficas, dibujos de otros círculos con geometrías variables. Como si quien construyó el Valle de los Muertos hubiera construido una red de burbujas temporales distribuidas globalmente. No sabemos cuántas hay, escribió Abril en su última entrada antes del rescate. Pero sabemos por qué fueron construidas. Son archivos, cápsulas temporales diseñadas para preservar conocimiento a través de períodos de tiempo geológicos. Alguien anticipó un evento catastrófico y creó estos refugios donde el tiempo fluye tan lento que miles de años externos equivalen a décadas internas. Es preservación llevada a su extremo más literal, no guardar información, sino congelar el tiempo mismo. Esa revelación llevó a pregunta inevitable: ¿qué evento justifica crear archivos temporales a escala global? ¿Qué amenaza era tan grande que una civilización avanzada decidió fragmentar el tiempo mismo para preservar su conocimiento? El doctor Cordero, cuando le mostraron las bitácoras completas, propuso una teoría que pocos se atrevían a considerar seriamente. No fueron construidas para preservar conocimiento de esa civilización. Fueron construidas para preservar conocimiento para la siguiente civilización. Para nosotros, son mensajes enviados a través del tiempo, esperando que alguna generación futura sea lo suficientemente avanzada para encontrarlos y entenderlos. Hoy, 4 años después del rescate, el Valle de los Muertos permanece sellado. Los 6 geólogos continúan colaborando con instituciones científicas internacionales, descifrando las inscripciones, desarrollando tecnología que algún día permitirá explorar la burbuja temporal de manera segura y controlada. Teresa Domínguez trabaja con ellos. La mujer que nunca abandonó la búsqueda ahora lidera el equipo de investigación más importante de la era moderna. Pero cada 19 de octubre, a las 2 de la madrugada, el zumbido continúa. Las frecuencias emergen del valle cerrado, atraviesan las cercas de seguridad, resuenan en San Miguel del Silencio. Ya no es misterio. Ahora saben qué es: la burbuja temporal pulsando, recordando que está ahí, esperando. Un eco que atraviesa décadas con un mensaje simple:
hay más por descubrir. Y en noches muy quietas, cuando el viento no sopla y el desierto guarda silencio, si escuchas con atención suficiente, puedes oír algo más dentro del zumbido. Voces, no las 6 voces de los geólogos. Otras voces, más antiguas, hablando en idiomas que ningún humano vivo reconoce, transmitiendo mensajes que esperan 12.000 años para ser escuchados. ¿Qué crees que intentan decirnos? ¿Qué conocimiento vale la pena preservar a través de milenios? ¿Y cuántos otros valles existen en el mundo, escondidos, sellados, esperando que alguien los encuentre? Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber sobre el tiempo, la historia humana y los misterios que nuestro planeta todavía guarda, comparte este video. Suscríbete al canal para más investigaciones sobre los casos que las autoridades prefieren mantener en silencio. Y deja tu comentario. ¿Deberían abrir nuevamente el Valle de los Muertos? ¿O hay verdades que la humanidad no está lista para enfrentar? Los ecos continúan resonando, y cada eco trae consigo la promesa de respuestas que cambiarán todo lo que somos.